conocer efectivamente el plan económico del gobierno, un plan basado en 4 ejes con 14 puntos de acción que si bien para algunos no cambia el rumbo económico en su totalidad, sí tiene en conceptos aspectos positivos. Ahora lo que todos queremos saber es cómo se ejecutarán. Para el análisis nos acompaña ya en los estudios en Quito la ministra de Economía y Finanzas, María Elsa Viteri, que le damos la más cordial bienvenida. Ministra, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Bueno, para mí también es un placer estar aquí. Ministra, lo primero que quisiéramos empezar preguntándoles, es, bueno, una vez que ya hemos conocido cuáles son esas 14 medidas que se pondrán en práctica para cumplir los 4 ejes de este plan económico, es cuándo se empezará ya la aplicación del mismo y quizás a cuánto plazo se han puesto a cumplir las metas, a corto, mediano o largo plazo. Bueno, en realidad es un programa económico y el programa ya comenzó, se está ejecutando. Hay algunas cosas que han venido realizándose desde hace algún tiempo y evidentemente estamos intensificando algunas medidas que tienen que ser tomadas inmediatamente. Pero recuerde usted que hay en todas estas acciones a tomar dentro de estos 4 ejes, hay situaciones que tienen que ver con decisiones de orden legal, presentación de proyectos de ley para poder manejarlas. Hay otras que son de inmediato accionar, como son acciones administrativas, vía decreto en algunos casos, es decir, hay una variedad de acciones que tendrían que realizarse para poder poner en marcha plenamente y completamente, como digo, este programa económico. Eso nosotros lo tenemos previsto de inmediato, ya de hecho estamos trabajando en el tema de la ley, en el tema de todo aquello que sea, que haya que presentarse, ¿no? ¿Verdad? Bueno, y algo que podría ser quizás de aplicación inmediata es la reducción del tamaño del Estado, lo que ha sido pedido por la mayoría de los ecuatorianos y que el presidente dijo se lo haría. Se habló de eliminar ministerios, subsecretarías, secretarías, viceministerios, coordinaciones generales. ¿Cuántos de ellos se suprimirán, ministra? Quizás, si podríamos mencionar algunos. ¿Y cuánto significará eso de ahí en dinero al Estado? Bueno, el presidente ya dio una pista que van a ser algunos de los ministerios, ¿no? En todo caso, ese tema lo va a tratar con mayor detalle el ministro Andrés Minero, que es la persona a la cual se ha responsabilizado porque le compete todo el tema de reducción. Sin embargo, en todo caso estamos hablando de un total de reducción alrededor de 1.000 millones y entiendo que por lo pronto, en el caso de las empresas, son 7 de las 22 que existen. En el caso de los ministerios, me imagino que él tendrá una cifra ya establecida. De hecho, efectivamente existían algunas alternativas. Porque aquí lo que se trata, y yo quiero dejar bien claro este tema, lo que se trata no es de quitar la funcionalidad que ha tenido el gobierno, o mejor dicho, no se trata de quitar ciertas funciones. Lo que se trata es de que no vayamos más allá de nuestras posibilidades en términos del gasto. Pero lo que estamos haciendo es aprovechando mejor los recursos para poner o para seguir o continuar con los objetivos de acción del gobierno. Pero es que en gran parte es sí importante, se han analizado varias alternativas precisamente para que no se pierda funcionalidad. Pero en gran parte sí ha habido, ministra, un poco de semana o la próxima ya Andrés debería estar. ¿Ahí sí me escucha, ministra? Le estoy escuchando en este momento. Yo le decía que lo que sí dejó entrever este anuncio del programa económico del presidente es que se reconoce que ha habido derroche de dinero a través precisamente del gasto público, de la creación de subsecretarías, de coordinaciones, y por eso se toma la decisión ahora de eliminarlas y también de bajar el presupuesto de algunas instituciones, como usted decía, bordeando los $1.000 millones. Ahí lo que el presidente ha dicho, pues bueno, habrá que replantearse los temas y ahí la pregunta es hacia dónde aquellos ministerios que no sean pues eliminados deberán hacer este replanteamiento del presupuesto, porque mucho se dijo que el gasto público se infló precisamente en la parte de las áreas sociales. Hubo que implementar personal en las áreas dedicadas a educación, a salud. Entonces, ¿cómo entender esto? A ver, yo creo que, insisto, definitivamente me parece que lo que hemos hecho es evaluar la forma más adecuada de poder cumplir con los objetivos para los cuales se han planteado todas estas, o las competencias que tenían todas estas instituciones. Por otro lado, efectivamente, mire, yo creo que siempre las cosas son perfectibles.
siempre debemos mantener una idea de mejorar. Y, por ejemplo, perdón, con todo el tema social, la verdad es que el gobierno nacional está muy, pero muy preocupado de garantizar los derechos de la población. Y en ese sentido, de alguna manera, puede ser que algunos procesos o algunas formas de hacer las cosas a lo mejor no estén haciéndose de la mejor manera. Es decir, tenemos que buscar formas alternativas, procesos alternativos que nos den mejores resultados también en la parte económica. Entonces yo creo que todo eso habrá que ser evaluado, ¿no? En todo caso, la posición no es dejar de hacer. Lo que hay que hacer es hacerlo con menos, para poder realmente tener como resultado mucho más que el objetivo primario de lograr esa garantía de ese derecho, ¿sí? Ahora, se ha hablado de la venta de 7 de las 22 empresas públicas, sin duda de las que sean menos rentables. ¿Se ha podido establecer cuáles serán estas 7 empresas, ministra? A ver, no es exactamente la venta. En algunos casos va a ser liquidación, en unos casos va a ser fusión. En todo caso, el ministro Edison Garzón efectivamente nos presentó, estuve presente, el plan y, por ejemplo, la cementera está en un proceso de liquidación, entiendo, y por ahí hay algunas empresas como la de deportes, me parece que se fusionan, ¿no? En todo caso, también es importante que este tipo de procesos los recibamos de las personas que han hecho el mejor trabajo y han aportado precisamente a este programa con esa identificación o que dice trabajo puntual en estos temas, ¿no? Con esta medida y como para ir cerrando esta parte de uno de los ejes, se trata de garantizarle al país que ya el Estado no representará ese 40% del Producto Interno Bruto como lo ha venido haciendo, sino que quizás regresará a los niveles en los que estaba antes de los últimos 10 años de gobierno. A ver, el Estado va a tener su posición porque definitivamente no existe, creo yo, una sociedad. Me parece que en una sociedad debe existir un equilibrio entre el sector privado y el sector público. Me parece que tendrá que regresar a los niveles que correspondan. A lo mejor antes, en el pasado, tenía muy poco espacio el sector público para poder también hacer su función. A lo mejor en el siguiente periodo se restó un poco de posibilidades, o también el sector privado, que es un poco más decidor de su propia suerte, no quiso tampoco intervenir todo lo que hubiéramos querido. Pero en todo caso, indistintamente de cuál haya sido la situación, realmente lo que hoy estamos buscando es ese equilibrio entre lo que debe ser el motor de la dinámica económica, que es un trabajo conjunto entre el sector privado y el sector público, entendiéndose que cada cual tiene que manejar el área que le corresponde y al 100%. Y fíjese usted que esto nos lleva a preguntas muy interesantes. Hoy nosotros estamos en un proceso de transparencia, de verdad, de lograr que la ciudadanía conozca realmente cuál ha sido el funcionamiento, cómo nos manejamos dentro del sector público, y me parece que también en determinado momento es el momento, creo yo, de que también exista esa misma acción o ese mismo objetivo de parte del sector privado. ¿Por qué? Porque no es menor. En este caso hemos demostrado, y precisamente en este eje hemos demostrado que todavía lamentablemente en el país existen ecuatorianos que tratan de evadir y eludir, digamos. Entonces aquí hay que ponernos dentro de una balanza importante. Esa balanza importante es que debemos respetar los deberes que tenemos como ciudadanos, no para con una institución o para con a lo mejor el sector público en general, sino para con el bienestar del Ecuador. Lo que hay que entender es eso. Somos dos sectores que estamos en búsqueda del bienestar general, que en definitiva redunda en nosotros mismos, ¿no? Pero sin duda alguna, pues el sector privado sostiene que ellos han tenido que soportar una mayor carga precisamente para permitir un desenvolvimiento del sector público. Ahora, con el programa económico que se anunció el día de ayer, revisaba la opinión de algunos representantes de este sector y sienten que vienen alicientes para ellos. Y precisamente, por ejemplo, dentro de esto de aquí se hablaba del próximo año eliminar el pago del anticipo del impuesto a la renta, ir viendo también la eliminación del impuesto de salida de divisa de capitales. Y ahí la pregunta es, ¿cómo se va a hacer entonces para poder solventar, ministra,
los más de 1.500 millones que se recaudaría a través del cobro de estos dos impuestos. Entonces, ¿cuál va a ser ahí la estrategia del gobierno para suplantar ese dinero que dejaría de recaudar? A ver, primero, evidentemente, cuando una de las dos partes, de los dos grandes componentes de la sociedad, no está siendo eficiente, representa una carga para el otro. La cuestión es que los dos sean igualmente eficientes, de tal forma que ni los unos ni los otros representen una carga o algo que empujar, digámoslo así. Mire, seguimos con el tema de la eficiencia, ¿no? ¿Verdad? Seguimos en el sentido de que de esta forma realmente lo que vamos a lograr es una mayor liberación de posibilidades y un mayor potencial de crecimiento y de alguna manera retorna hacia el sector público también sus recursos o sus ingresos, ¿no? Pero fíjense que adicionalmente hay otras formas con las cuales se va a solventar y se va a equilibrar. Por ejemplo, se va a hacer una revisión exhaustiva en términos de todo lo que son ingresos de exportaciones y lo que eso derivaría. Hay que ver realmente por qué ciertos flujos externos no llegan, ¿no? ¿Verdad? Se va a hacer un énfasis o una mejor determinación de por qué existen o por qué se incentiva a lo que son juicios en el orden tributario. Y de ese lado nosotros nos vamos a poner, por ejemplo, de la mano de decir qué pasa con las revisiones del SRI, qué pasa con las auditorías, cuál es el problema, por qué hay un incentivo a estos juicios. Entonces, todo este tipo le estoy mencionando como ejemplos, detalles, ¿no? Todo este tipo de revisiones y todo este tipo de acciones ya en concreto a tomar, lo que van a hacer es que van a liberar realmente gran parte de las trabas para que el sector privado cumpla con sus deberes hacia lo que es el sector público y para que el sector público dé la oportunidad de seguir produciendo el sector privado, que básicamente es lo que buscamos. Lo que buscamos es que exista una mayor producción y con esa mayor producción realmente logremos estabilizar este tipo de medidas, ¿no? Ahora, dentro de esta parte de la reactivación económica se ha mencionado precisamente el aumentar en 7 puntos el empleo adecuado acá en el país y reducir la pobreza extrema, decía el presidente Lenín Moreno, de al menos 5 puntos, sacando esa condición a más de 800.000 personas o 800.000 personas. ¿Cómo se lo va a lograr ya en la práctica, ministra, si aún hay una deuda pendiente con el cumplimiento de las 250.000 plazas laborales por año que el presidente Lenín Moreno ofrecía durante la época de campaña? Entonces, ¿cómo van a hacer para aumentar esos 7 puntos dentro del empleo adecuado, sobre todo, ¿no? Bueno, indistintamente que me parece que ahí hay una discusión todavía en las metas, digamos, en las ofertas o no. A ver, es un reto muy importante, ¿no? Ese reto es tremendamente importante y lo que sí estamos claros es que el Ecuador a lo mejor no ha vivido la experiencia de lo que es una gran inversión extranjera, de lo que es flujos importantes de inversión en el Ecuador, sea por los distintos mecanismos que tengamos. Y eso a lo mejor nos hace pensar que estas cifras que suenan muy ambiciosas no sean fácilmente logrables. Yo creo que el tema del empleo y el tema también de mejorar la calidad del empleo viene dado precisamente por esta nueva apertura de opciones tanto de la relación público-privada como de inversión externa. Viene dado también por el hecho de que nosotros queremos ser muy puntuales, ¿no? Creemos que en la dinámica o en la recuperación de la dinámica económica hay un eje que es fundamental, que es el de la economía popular y solidaria, pero no entendida desde la perspectiva de ser un elemento única y exclusivamente de una política social en el sentido de a lo mejor buscar formas de subsidiar o de generar o de eliminar brechas, sino desde la perspectiva de una política de reactivación económica. Creemos que ese sector es el que va realmente a atacar directamente el tema de las tasas de desempleo y subempleo. Está visto en el mundo entero que son los sectores medianos y pequeños los que logran una dinámica mucho más fuerte en lo que es la recuperación del empleo. Y junto con un trabajo específico que creo que está realizando de manera muy acertada el ministro de Trabajo en lograr esquemas laborales que también favorezcan, o mejor dicho, pongan en equilibrio las necesidades del sector productivo. Hay muchos, lamentablemente hemos tenido siempre una generalización, por ejemplo, en materia laboral, y yo creo que más bien debe de pensarse en los distintos sectores en común acuerdo. Y el presidente ha sido tajante, ayer lo dijo,
no se está buscando para nada minar los derechos del trabajador. Al contrario, nosotros somos fervientes creyentes de que lo que hay que proteger es precisamente ese bienestar laboral, porque ese es el que después va a lograr realmente una mayor productividad, una mayor producción en el país. Pero como usted lo reconoció, este es un tema sensible, ministra. ¿Para cuándo sería? ¿Para cuándo se prevé aumentar estos 7 puntos? Porque todavía seguimos en el país afrontando una gran tasa de desempleo. Entonces, yo creo que a los ecuatorianos sí les interesa saber cuándo, para cuándo esta medida que, como usted mismo lo reconoció, es muy sensible e importante. Bueno, yo creo que usted entenderá, me parece que eso es algo lógico que se entiende en este tipo de programas. Esto es progresivo y lo que se está dando son éxitos o metas logradas al 21, lo que no significa que el día último del año 21 es que se va a obtener la meta, sino progresivamente. Entonces esto va a ir lográndose en función de que vayamos aplicando el plan. Habrá que esperar realmente cuáles son, cómo vamos evolucionando año a año, partiendo de un año que básicamente estamos recuperando un punto de partida. El año 2018 es recuperar algunas de los puntos de partida que tal vez no estaban muy claros o que los habíamos perdido, ¿no? Por ejemplo, en el caso del presupuesto, ha sido muy importante la recuperación por lo menos de los niveles de ingresos presupuestados, ¿no? ¿Verdad? Eso nos da la posibilidad de que para la siguiente proforma tengamos un incremento o unas adiciones o poder ya tener resultados más precisos en cuanto al déficit. En el caso de esta recuperación laboral y esta recuperación de las plazas de empleo y sobre todo de la calidad del empleo, realmente también tendrá que ir sumándose. Recuerde usted que primero tiene que implementarse todo todas estas entradas de inversiones o de deseo de invertir, y que también el ministro Campana lo está haciendo bastante bien en el sentido de que ya tenemos ofertas muy importantes, sin decir que el mismo MIPRO, ¿no? El sector de la producción a través de la ministra García también tiene proyectos, ¿no? Y bueno, lo más importante, o los que tienen a lo mejor a muy corto plazo una opción de generar esta dinámica de inversiones, que es el sector de la infraestructura con el ministro Granda, ¿no? Que creo que también ya tienen carpeta en sectores estratégicos situaciones bastante importantes, ¿no? Ahora, ministra, cuando yo empezaba preguntándole sobre este tema del aumento de los puntos de trabajo, le mencioné que el presidente tenía una oferta de 250.000 plazas de trabajo anuales y usted me decía, hay un tema todavía de discusión sobre la oferta. ¿Usted no concuerda en que se pueda alcanzar esa meta? Que bueno, que en este primer año pues todavía está dejando una deuda pendiente. Bueno, yo no es que no concuerde o concuerde, lo que no concuerdo es que realmente se presiona a lo mejor a un objetivo así suelto. Yo más bien creo que quien quita y a lo mejor hasta sobrepase ese número global, ¿no? ¿Por qué? Porque las posibilidades de una inserción muy importante del sector privado, no solamente nacional, sino extranjero, se avisora para el país. Entonces, lo que creo es que no debe ser tomado, me parece que en el Ecuador ya debemos de pasar o saltar la brecha de que cuando se ofrece algo, realmente tomarlo como como que si estuviera tomándole un examen, una lección, ¿no? Yo creo que debemos de superar esa situación y más bien en todas estas ofertas de campaña, ofertas de gobierno, más bien procurar que no solamente se cumpla con esa meta, sino ir más allá. Y no desde la perspectiva como de la crítica, sino más bien, insisto, desde el apoyo, ¿no? Y pensar que en determinado momento hay que evaluar toda la situación y todo el entorno que se da para poder o no cumplir con estas acciones. ¿Cuál es el esfuerzo que se dio? En todo caso, yo lo veo como una posición muy retadora, ¿no? Lo veo como un reto muy importante, pero estoy segura que el presidente de la República lo va a cumplir. Que sin duda alguna, al haber sido un ofrecimiento de campaña, establecer una cantidad de plazas de trabajo durante un plazo establecido, la expectativa se genera y por eso se demandan los resultados. Pero ahora, ministra, también dentro del anuncio efectuado el día de ayer, pues el presidente Lenín Moreno dijo que se buscará a través de organismos multilaterales, de empresas, de bancos,
mejorar las condiciones de tiempo y los costos de la deuda. Pero, ¿qué pasará con ese límite de endeudamiento? Quizás usted decía, acá habrán cosas que se tendrán que implementar a través de la Asamblea. ¿Se podría pensar en un proyecto de ley que elimine el techo de endeudamiento? ¿Necesitamos de ese endeudamiento para la reactivación de la economía? A ver, yo no creo que esté en nuestra mente eliminar techos de endeudamientos, liberalizar. Lo que sí creemos es que definitivamente la economía en el corto plazo necesita de ciertos, digamos, de ciertos flujos de ahorro, tanto internos como externos. Por lo tanto, nos lleva a la necesidad de cierto endeudamiento, ¿no? Como una última etapa. Lo digo desde la perspectiva de no basar nuestro desarrollo, nuestro impulso solamente en el motor del endeudamiento. Pero en todo caso creo que esta es una situación que primero pasa de la mano porque se entienda que legalmente están definidas las cosas. Todo esto surge de la perspectiva de una lectura de un borrador, como todos sabemos, y en ese mismo borrador se parte diciendo que existe un marco legal que reconoce o establece o define de alguna manera los niveles de endeudamiento. El nivel que ya hemos sobrepasado. Entonces, ahí ¿cuál va a ser la postura del gobierno, ministra, en torno a eso? Sería determinar efectivamente cuál va a ser la definición a futuro de todos estos elementos que son importantísimos, porque, ojo, el problema es que el país no puede detenerse, el país no puede recibir situaciones de esta naturaleza que lo limiten. Lo que hay que buscar es el justo medio, como digo yo, entre a lo mejor un proceso de transición a una definición más exacta o más precisa que nos acomode a todos, pero en todo caso no podemos imprimirle un peso más, una limitación tan fuerte, y creo que en todo caso, independientemente del proceso de cambios de ley que necesita este programa económico, evidentemente el futuro del país necesita que se establezcan estos lineamientos, ¿no? Ministra, para ya concluir rápidamente, quería preguntarle algo sobre lo que no se habló el día de ayer y que quizás muchos ecuatorianos esperaban se haga también un anuncio, y es cómo recuperar este dinero producto de hechos que han perjudicado al país, por el que algunas personas ya están en prisión, recuperar aquello que ha sido robado a nuestro país. No se lo mencionó en ningún momento. ¿Qué harán como Frente Económico para eso? ¿Tiene algo previsto? Bueno, lo primero hay que entender que el Frente Económico no tiene la competencia, pero sí la capacidad de formular una estrategia que permita demandar esa recuperación de ese dinero. Creo que hubo un choque ahí. Le decía que, pero sí pueden tener la competencia de demandar una estrategia que permita la recuperación de ese dinero, que efectivamente podría servir para avalar la situación difícil por la que está pasando la economía del país. A ver, como principio general, no solamente el Frente Común, el gobierno nacional, y creo que todos los ecuatorianos de bien estamos convencidos y estamos totalmente a favor de que cualquier tema de corrupción, cualquier tema que haya perjudicado de manera negativa al país debe ser corregido y debe ser enmendado, sea que venga del sector privado, sea que venga del sector público, sea que venga de falsos, falsos administradores públicos, en fin. Eso yo creo que está en el plano de la no discusión. Ahora, lo que hay que ver es qué es lo que podemos hacer o no podemos hacer. Entonces, yo creo que en el tema en concreto que se está tratando, lo primero que hay que determinar y lo primero que hay que esperar es que los organismos competentes determinen finalmente qué es lo que existió. ¿Cómo vamos a encontrar realmente dónde están esos valores? Eso esperamos que también se dé paralelamente, ministra. Yo quiero agradecerle su presencia esta mañana. Yo como ministra de Economía y Finanzas no puedo tomar la decisión de ir a buscar qué, si no está en mis manos el saber qué es lo que tengo que buscar. Eso me lo tienen que decir los organismos. Pero evidentemente, como ecuatoriana, no solamente como ministra de Finanzas, a mí me gustaría que realmente los organismos competentes nos dijesen
dónde está ese supuesto dinero y cómo realmente lo vamos a recuperar. Nosotros eso quisiéramos saber todos, ministra. Ya nos hemos pasado del tiempo. Yo quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas.